La semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección de la Suprema Corte de Justicia y la verdad es que utilizaron unos argumentos bastante chafas, hay que decirlo. La mayoría de tres que ganó la votación para justificar la validez de esta elección, que a todas luces fue fraudulenta. Y déjeme decirle por qué fue fraudulenta: por el uso de los famosos acordeones, que fueron los que influyeron en el voto, y eso se puede comprobar empíricamente. Y alguien que lo comprobó empíricamente, que se tomó el tiempo, el esfuerzo para hacer un análisis estadístico y comprobar el papel que jugaron los acordeones en la elección judicial, es nuestro amigo Javier Aparicio, profesor e investigador del CIDE, a quien invité el día de hoy para que nos hable de su investigación. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches, gracias. Tú presentas este paper o este ensayo, por cierto, que se puede conseguir, está en tu sitio de internet, lo puedes bajar, yo lo bajé. Impresionante la información que tienes. Lo presentas como un amicus a la Corte, ¿no? Como un documento para apoyar que se invalidara, digamos, la elección, ¿no? Sí. Lo pondría en términos más generales. El amigo de la Corte lo que trata es de ofrecerle información científica, técnica o jurídica, información que puede ser relevante para los magistrados. Correcto. En este caso, y menciono eso porque justo los magistrados que no les gustó el documento dicen que yo estoy de un lado de la discusión. Sí. Y porque asumo anomalías e irregularidades. Mi respuesta es no, yo no las asumo, las encuentro. Sí. Y entonces, como considero relevante esta evidencia estadística, pues lo entregué al tribunal para que lo considerara en los juicios de validez de la elección de Suprema Corte y de Tribunal de Disciplina. A ver, Javier, ¿qué encontraste? A ver, en resumen. Sin irte a parte técnica, porque nos vas a aburrir aquí a la audiencia. Lo que hice con el análisis, lo que hice fue tomar los cómputos, los datos a nivel casilla, que los publicó el INE. Los datos a nivel casilla fueron más de 80,000 casillas para la votación de la Suprema Corte. Y lo que hice fue empezar a explorar, ¿no? Diferentes tipos de anomalías. Primero, anomalías en la participación. Sabemos que a nivel general votó 13% del electorado, muy baja participación, pero hay un número importante de casillas, más de 1,500, 1,400 casillas, que tienen participación de más de 50%. Okay. Entonces, eso es atípico para una elección que no generó el interés de la ciudadanía. Tener casillas o distritos con más de 40 o 50% de participación. ¿Dónde están? En Chiapas, Guerrero, Tabasco. Segundo, lo otro es ver, hay una asociación entre la participación electoral y las tendencias de voto. ¿Qué es lo que se observa? Que en las casillas donde hubo más participación, le fue mejor a los candidatos que aparecieron en el acordeón y que eventualmente ganaron. Ahora, ¿qué acordeones sacaste tú? Ahora, sobre los acordeones, yo hice una inferencia indirecta. ¿A qué voy? Ciertamente no podemos saber cuánta gente recibió acordeones o cuánta gente los utilizó. Sí. Como tampoco sabemos cuánta gente le dan despensas o cuánta gente vio los spots de una campaña. Entonces, la evidencia, lo que hago es, en los patrones de datos de los votos, trato de ver cuántos candidatos tuvieron fuerza. Si tuviste menos de 1% de votos o menos de 1 millón de votos, pues es como error, voto aleatorio, ¿no? Sí, sí. Pero tuvimos 13 candidatos, solo 13 candidatos de la Corte tuvieron más de 2 millones de votos. ¿Y quiénes son? Los 9 ganadores que aparecieron en el acordeón. Y hay otros 4 candidatos que fueron competitivos en 8 o 7 entidades, pero no lograron llegar al tribunal. Digo, porque yo sí conseguí aquí, lo presenté en tercer grado, acordeones que me hizo llegar la gente y coincidía con los ganadores. Ahora, ¿no? Por ejemplo, el tribunal, en el proyecto de sentencia que fue rechazado la semana pasada, el tribunal sí tenía evidencia de alrededor, creo que 40 o 50 acordeones. Los sacó Reyes Rodríguez. Los analizó el magistrado Reyes Rodríguez y su equipo, y ellos lo que ven es que el común denominador de los acordeones son los candidatos ganadores a la Suprema Corte. Sí. Entonces, bueno, yo lo que hago, porque yo paso al revés, yo veo en los datos, en la correlación de votos, pues las elecciones son un juego suma cero. Si le va bien a un candidato, le tiene que ir mal a otro candidato. Correcto. Y eso normalmente da correlaciones negativas. Ahora, en este caso, es una elección de lista abierta. Hay que analizarla con cuidado. Se podía votar por 9 candidatos. Entonces, hay que revisar. Sí puede haber algunos candidatos que avancen juntos,
Pero aquí lo que resulta es que tú ves evidencia como si hubiera sido un voto en planilla, ¿no? La planilla de los 9. Sí, sí. Porque donde ganó uno de los 9, ganó el otro candidato de los 9. O sea, donde ganó Hugo Aguilar, ganó Lenia Batres, o Celia Maya, perdón, Celia Maya estaba en el Tribunal de Disciplina. Bueno, pero también. Sí. Yasmín Esquivel. El candidato chicharronero también le fue bien, donde le fue bien a las ministras. Sí. Porque yo justo busqué esa evidencia, porque claro, hay una cosa muy simple que está en la discusión pública, era que los 9 personas que aparecían en los acordeones más comunes fueron los ganadores. Y si no estabas en esos acordeones, pues tampoco ganaste. Entonces, tan solo esa estampa es muy contundente. Pero yo lo que hice es, dije, bueno, voy a ver los datos. A lo mejor de veras fue una competencia reñida, a lo mejor fue la competencia de acordeones libres, que algunos la analizan así. Bueno, vamos a ver quién le dio competencia, porque los datos te podrían decir si hubo 3 o 4 acordeones compitiendo. Y lo que ves en los datos es una ventaja contundente para los 9 ganadores de la Suprema Corte. Y estos otros 4 candidatos, el hijo del general Priego, Natalia Telles, otros, Isaac de Paz, fueron competitivos en 7, 8 entidades. Nada más. Nada más. Y ciertamente sus votos correlacionan. Es como si hubiera habido un segundo acordeón ahí, pero que no le dio batalla. No le dio batalla al nacional. Ahí el tema es cuál es la probabilidad de que ganen en tantas casillas los mismos 9. Entonces, justo en una elección de lista abierta, que es lo que tenemos en México, pues si tú te presentan 64 candidaturas, es muy natural que el voto se fragmente. Correcto. Y de manera contraintuitiva, el voto de esta elección en México está muy concentrado. O sea, hay entidades, hay casillas donde 70, 80% de los votos son de los candidatos del acordeón. Sí. Y son las entidades del sureste. Tienes participación atípica y votaciones inusuales para los ganadores. Te doy otro dato, por ejemplo. Como puedes votar por 9, el máximo nivel de votación era 11%, ¿no? 100 entre 9. Sí. Pues hay más de 1000 casillas donde los candidatos tienen más de 10% de votos. O sea, casillas parecidas a un zapato. Pero no te puedes llevar el 100% de los votos porque se puede votar por 9 personas. Claro. Pero hay bastantes casillas donde es muy claro un patrón abultado de votos, lo cual también es anómalo. Porque está este argumento que dicen, bueno, si la mayoría de los votantes eran simpatizantes de Morena, pues ¿por qué no? Pues claro que iban a ganar los candidatos de Morena. Yo aclaro, ojo, la mayoría de la boleta era de Morena o de oficialistas. Eso sí, sin duda. Pero hay un tema como de información. Si yo tengo 64 candidatos en una boleta que no tiene logotipos y son nombres, ¿yo cómo sé cuáles son los 9 candidatos de Morena? Entonces, las correlaciones entre los votos te señalan que hubo una fuerte coordinación de voto, como si hubiera habido una campaña en planilla masiva, exitosa. Y eso es un hallazgo estadístico. Es hallazgo estadístico, no lo presupuse, lo encontré. Lo encontraste, está ahí, es un hallazgo que te dan los números. Exacto, entonces, por ejemplo, los cinco candidatos más votados quedaron en los mejores lugares en 30 entidades del país. Sí. Y ya los 9, la planilla completa, fue competitiva en 19 entidades del país. Y estos no son correlaciones espurias, como dicen por ahí me dijeron, sí. Sí, porque los 3 magistrados no les gustó tu trabajo, ¿no? Exacto. Porque tú sí compruebas que aquí hubo fraude, y perdón, yo sí utilizo la palabra fraude. Claro. Mira, voy a matizarlo, porque el problema es que si es un análisis de correlación y la correlación no demuestra causalidad, pero sí te permite rechazar una serie de hipótesis. Entonces yo lo que digo es, a ver, si hubiera habido competencia entre acordeones, veríamos los votos de algunos candidatos compitiendo con los ganadores. Y no, fueron estos 9 ganadores contundentes y los demás fueron hechos pomada. Sí. Ahora, si me dicen que es una correlación espuria, me tendrían que demostrar. ¿Espuria por qué? ¿Cuál es la variable omitida? Etcétera, ¿no? Sí. Yo creo que no le entienden a eso. Y hice correlación de Spearman y correlación de Pearson y demás. Es muy significativo esto. Entonces, dado que tienes más de 64 candidatos, es muy anómalo que el voto se concentre en 9 personas de manera natural. Entonces, ahora, yo lo que digo es, la evidencia no te permite descartar el uso de un mecanismo de coordinación de voto como el acordeón.
A lo mejor fue otro, a lo mejor fue telepatía, a lo mejor fue un WhatsApp, qué sé yo, porque... No, pero te voy a decir pero por qué. el voto está coordinado, como si hubiera sido tú eres una planilla. académico Sí. y tienes que cuidar eso, pero yo sí te puedo decir, yo como periodista, yo sí vi la evidencia, Claro. que fueron los acordeones. Sí, O sí, sea, sí. a mí me hicieron llegar varios acordeones Sí. y todos coinciden con los ganadores. Y te digo algo más, el acordeón le fue mejor en las entidades donde gobierna Morena. Buen punto. Buen punto. Sí. Que son las entidades donde hubo más participación. Sí. Y también hay quien dice, como es una elección única, no se puede evaluar. No, ojo, tenemos dos casos que nos permiten evaluar, Veracruz y Durango. A ver. Como en Veracruz hubo elección municipal Sí. y en buen Durango, punto. Ajá. pues esos estados tuvieron más participación Sí. electoral, que yo argumento plausiblemente más libre Sí. que sí. la votación de los demás. ¿Y qué crees? O menos movilizado. O menos movilizado. Hay menos Sí. probabilidad de voto movilizado Sí. en Durango y Veracruz. Sí. Porque estaban ocupados en su Sí, contienda sí. municipal. Sí. Bueno, en esas dos entidades el acordeón le va peor que en el resto del país. Ahí está. Bueno, pues ahí está. Es evidencia empírica, es evidencia estadística, es evidencia contundente. Está en el paper de Análisis estadístico de la elección judicial en México. Está en Así mi es. página web, en javieraparicio.net. Javier Aparicio. Muy impresionante, por cierto, para cualquier politólogo, para cualquier estadístico ver esas cosas es impresionante. Pero pues tú ya no eres amicus de la Corte, ¿no? Pues, creo que yo pensé que sí era, pero por la reacción que estoy viendo parece que soy enemigo de la Corte. Pero no, esta es información de interés público. No, La totalmente. evidencia está ahí y creo que le toca al tribunal y a los magistrados pues hacer uso de ella. No, bueno, ya no hicieron uso de ella y en lugar de eso hicieron puros argumentos banales, tontos, simplistas, una vergüenza lo que hizo el tribunal. Y esto es apenas comienza, así van a ser las elecciones en nuestro país, yo creo, por desgracia. Y tendrás tú que seguir analizando esto desde el punto de vista estadístico. Gracias, querido Javier. Gracias, Leo. Gracias, hacemos una breve pausa. Vamos a hablar ahora con Josep Polisuk sobre la situación en Venezuela, una Venezuela que al parecer está amenazada por una posible intervención de Estados Unidos. Regresamos.